Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas, y en el vídeo de hoy me gustaría argumentar, explicar algunos temas relacionados a mi posición respecto a nuestro entrenador, el técnico italiano Carlo Ancelotti. Y es que es innegable que, bueno, pues tras esos dos últimos tropiezos, tanto en Liga frente al Villarreal como en Champions frente al Sheriff moldavo, pues bueno, es inevitable, pues bueno, que hayan surgido ciertas dudas en la afición del Real Madrid respecto a la figura de Carlo Ancelotti y su labor como entrenador del equipo. Y bueno, pues yo creo que toca ahora mismo hacer un análisis pues eso, un pelín más frío, más sosegado, sin tremendismos. Yo creo que han pasado ya unos días desde esa derrota frente al Sheriff, y yo creo que podemos hacer un análisis quizá más mesurado de la situación en global. Y para ello, pues bueno, el vídeo creo que lo voy a dividir en tres partes. La primera, voy a intentar definir lo que para mí debería ser un entrenador para el Real Madrid, las cosas que deben ser, los ingredientes imprescindibles que debe tener un entrenador del Real Madrid. En segundo lugar, quiero definir el por qué soy zidanista convencido, por qué me parece tan importante el legado de Zinedine Zidane, su figura, lo que ha representado, y por qué me parece que es un ejemplo para los entrenadores que puedan venir en un futuro. Y por otro lado, pues bueno, explicar de alguna manera cuál es mi posición respecto a Ancelotti, tanto las cosas que me gustan, que hay muchas cosas que me gustan, seguramente hay más cosas que me gusten que cosas que me desagraden, pero también quiero hablar de esos defectos que veo en la manera de hacer del técnico italiano, y que bueno, pues tal y como he titulado en la miniatura, pues a pesar de todo eso, pues evidentemente tiene todo mi apoyo. ¿Y cómo debe ser un entrenador para el Real Madrid? ¿Cuáles son para mí los ingredientes básicos, fundamentales que debe tener todo entrenador del Real Madrid? Pues el primero, evidentemente, ha de ser un entrenador perfectamente alineado con los intereses del club. Es decir, si por algo, en mi opinión, han destacado tanto Ancelotti como Zidane, creo que son elementos que tienen ambos, es que son entrenadores perfectamente alineados con los intereses del club, que entienden perfectamente la política del club, que entienden fantásticamente bien la manera de hacer del club, un club en el que pues bueno, no siempre se deja al entrenador el tema de la política de fichajes del club, sino que es el club y la secretaría técnica la que deciden pues bueno, cuál debe ser el proyecto deportivo, y el entrenador pues bueno, es una pieza más dentro de ese proyecto deportivo, ¿no? El Real Madrid, a la hora de hacer contrataciones, no siempre prioriza las cuestiones deportivas. Esa es una realidad que nos podrá gustar más o menos, pero tampoco creo que la deje al margen del todo, pero sí que hay ciertas contrataciones que, más allá de que puedan interesar o no al técnico específicamente, pues por motivos estratégicos, pues muchas veces se hacen, ¿no? Aunque por supuesto yo creo que habrá pocos entrenadores en este mundo que digan no a unos fichajes pues como los de Mbappé o los de Haaland, ¿no? Yo creo que pocos dirían que no a ese tipo de fichajes, lo mismo que en la época galáctica pocos entrenadores dirían que no bueno, pues a fichajes como los de Figo, Zidane y Ronaldo, ¿no? Yo creo que a todo entrenador le gusta manejar a este tipo de entrenadores. El club, yo creo que eso lo sabe, es consciente, y esto es política de club. Y bueno, pues un entrenador del Real Madrid pues tiene que entender que no es en sí digamos el líder en ese tema en concreto. Todo lo demás sí, toda la parte técnica sí, toda la parte digamos pues bueno, referente a la parte estrictamente futbolística sí, pero en tema de fichajes y contrataciones y confección de plantilla pues bueno, desde luego la Secretaría Técnica pues tiene un papel quizá mucho más importante que en otros clubes, donde el entrenador también es el dueño de esa faceta.
Eso no significa que no se consulte al entrenador a la hora de vender o de comprar jugadores, pero está claro que en el Real Madrid el entrenador no tiene la última palabra en ese tema, la tiene el club. Por otro lado, otro tema que me parece importantísimo es la comunicación. Un entrenador del Real Madrid tiene que ser un excelente comunicador y ha de saber manejarse perfectamente bien con la prensa. Como decía Mourinho, a él le daba muchísima importancia. El partido no solamente son los 90 minutos en el terreno de juego, sino que también cuenta y mucho la rueda de prensa previa y la rueda de prensa posterior al partido. En la rueda de prensa previa, de alguna manera lo que estás haciendo es preparar el partido. Durante los 90 minutos, evidentemente, estás compitiendo, jugando el partido, y en la rueda de prensa posterior estás explicando el partido. Es muy importante estas tres fases en las que yo creo que Mourinho tenía toda la razón, que también, tanto rueda de prensa previa como rueda de prensa posterior, también forman parte del partido. Y yo creo que es ahí, o es un terreno en el que el entrenador tiene que saber manejarse muy bien, y creo que es importantísimo, teniendo en cuenta las ruedas de prensa tan hostiles a las que normalmente suelen estar sometidos todos los entrenadores que han pasado por el banquillo del Real Madrid. En tercer lugar, debe ser un entrenador que sepa gestionar muy bien los egos y las estrellas que puedan formar parte de la plantilla, ¿no? El Real Madrid siempre va a tener grandísimos jugadores, siempre va a intentar tener a los mejores jugadores del Real Madrid, siempre va a haber una durísima competencia para ser titular en el Real Madrid, para disponer de minutos, y bueno, pues eso es tremendamente difícil de manejar con jugadores que normalmente, al ser jugadores tan importantes, suelen tener también egos tremendamente importantes, ¿no? Y es tremendamente difícil conseguir motivarlos a todos, no solamente a las estrellas, sino también pues esa clase media de jugadores que quizá no tengan tanto nombre, pero que son tremendamente fundamentales en el equipo y que también deben sentirse tremendamente importantes. Debe ser un entrenador que sepa aprovechar perfectamente todos los ingredientes, todos los componentes de la plantilla del Real Madrid, sin marginar a nadie, y también, dicho sea de paso, pues que tenga siempre un ojo puesto a nuestra cantera, a los jóvenes talentos que puedan ir apareciendo del Castilla, y bueno, pues creo que eso es un elemento fundamental, importantísimo. Insisto, un entrenador que sepa gestionar perfectamente la plantilla, el vestuario, que sepa motivarlos, que sepa gestionar sus egos, y por supuesto sin perder de vista a esos jóvenes talentos que pueden aparecer de nuestra cantera. Y el cuarto elemento, y quizá aquí es donde mi opinión flaquea más Carlo Ancelotti, es que debe ser un entrenador top tácticamente. Cuando digo un entrenador top tácticamente, no significa que necesariamente el Real Madrid tenga que tener un entrenador famoso. No estoy diciendo esto. Esto no significa que, por ejemplo, Raúl, que ahora mismo está trabajando en el Castilla, igual resulta que tiene una serie de conocimientos tácticos y una serie de virtudes tácticas tremendamente interesantes, tremendamente importantes, como ya demostró Zidane que tenía en su etapa en el Castilla, y en parte por eso yo creo que funcionó tan bien. No solamente era un símbolo, sino que Zidane también demostró que tenía una serie de conocimientos tácticos, una serie de recursos a disposición del equipo que podían ser tremendamente interesantes, como acabaron siendo en esa etapa fantástica, consiguiendo 3 Champions seguidas. Me parece importantísimo que tengamos un entrenador perfectamente actualizado con el fútbol moderno. El fútbol evoluciona, el fútbol cambia, lo que te valía hace 5 años quizá ya no te valga ahora. El fútbol ha evolucionado y sigue evolucionando, ahora vuelve a ser un fútbol quizá más físico, en el que cuenta muchísimo esa presión alta, y para ello has de tener entrenadores que sepan trabajar ese tema a la perfección. Insisto, me parece que es un elemento también fundamental que nuestro entrenador sea un entrenador
entrenador top a nivel táctico, a nivel estratégico, y que sepa, pues bueno, plantear perfectamente los partidos, entender la manera de jugar de nuestros rivales, buscar los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestros rivales, y aprovechar desde luego los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestra plantilla. ¿Y por qué soy zidanista? Pues básicamente porque creo que Zidane ha demostrado que dominaba y controlaba perfectamente esos 4 elementos que os he comentado. En primer lugar, me parece que era un entrenador perfectamente alineado con los intereses del club, que entendía perfectamente su posición en el club, que sabía perfectamente que él no tenía la última palabra a nivel de contrataciones, pero aún así nunca dio un solo problema en ese sentido, sino que muy al contrario se dedicó a aprovechar todos y cada uno de los elementos de los que disponía el técnico francés, y lo vimos sobre todo en su segunda etapa. Con un equipo tremendamente mermado fue capaz de incluso pues ganar una liga, y la siguiente pues competirla hasta el último momento, incluso pues llegar a semifinales de Champions. Yo creo que Zidane ha demostrado saber aprovechar perfectamente todo lo que le ofrece el club, y ser un hombre perfectamente alineado con los intereses estratégicos del club. Por otro lado, insisto, me parece que es un entrenador que durante mucho tiempo supo manejar muy bien también a los medios de comunicación. Supo proteger y supo aislar al equipo de las críticas a veces exacerbadas de los medios de comunicación, aunque sí que es cierto que acabó muy quemado de esas ruedas de prensa, insisto, tan hostiles siempre hacia su figura y hacia la figura de cualquier entrenador que pueda sentarse en el banquillo del Real Madrid. Por otro lado, Zidane yo creo que también demostró, sin duda, ser un gran gestor de egos, un gran gestor de plantillas, saber motivar y saber tener activos y enchufados a buena parte de la plantilla. Quizá la última temporada no tanto, pues porque seguramente ya no era posible. Seguramente había jugadores que ya deliberadamente se habían desconectado y desenchufado del equipo, y por eso pues yo creo que en esa última temporada Zidane decidió pues bueno, liarse la manta a la cabeza y apostar por la vieja guardia pretoriana del Real Madrid, de los jugadores que le dieron tantos éxitos con esas 3 Champions, y bueno, pues quizá pues tocó de alguna manera desechar a algunos jugadores que no estaban ni muchísimo menos preparados para pues bueno, afrontar los retos que le venían al Real Madrid. Insisto, en este tema yo creo que Zidane durante mucho tiempo ha demostrado ser me parece un auténtico maestro. Y por último, a nivel táctico, y este es un tema que quizá no se quiso valorar lo suficiente. A mí me parece sorprendente la cantidad de veces que Zidane dentro de un partido era capaz, sobre todo en las segundas partes, de cambiar el sino del partido, a través de los cambios, a través de movimientos tácticos tremendamente interesantes. Yo he visto a Zidane jugar con infinidad de dibujos, con infinidad de sistemas, y siempre sabiéndose adaptar perfectamente a las circunstancias y a la manera de jugar de nuestros rivales. Yo creo que tácticamente, por mucho que digan, yo creo que es uno de los entrenadores que ha demostrado una mayor riqueza y sabiduría en esos temas, y creo sinceramente que no se ha sabido valorar lo suficiente. Seguramente con los años nos iremos dando cuenta de lo importante y de la grandeza de su figura como entrenador del Real Madrid. Por terminar con el tema de Zidane, resaltemos también las circunstancias siempre tan difíciles en las que llegó el técnico italiano, el técnico francés, tanto en su primera etapa como en la segunda, ¿no? Una primera etapa después del despido de Benítez, con el equipo tremendamente hundido, y a media temporada fue capaz de cogerlo y hacerle ganar la 11ª Champions, ¿no? Devolverle la ilusión y el carácter competitivo a ese equipo, insisto, como motivadores que no tenía precio, y también recordemos en qué circunstancias cogió al equipo en su segunda etapa, ¿no? Después del despido de Solari, después de la salida de Cristiano Ronaldo, a la temporada siguiente volvió a hacer competir a ese equipo, lo volvió a hacer competitivo y le volvió a hacer ganar la Liga y la Supercopa de España, y al año siguiente, pues bueno, insisto, como todos recordáis,
Estuvimos compitiendo la liga hasta el último momento, incluso pues llegamos a semifinales de Champions, muchísimo más lejos de lo que preveíamos cualquiera de nosotros. Y eso, insisto, se debe a que me parece que era el entrenador ideal para el Real Madrid en todos los sentidos, porque manejaba perfectamente esos 4 registros y además creo, y esto es un plus que yo creo que tenía Zidane, es ese nivel de compromiso con el club, ¿no? Yo creo que demostró un nivel de compromiso tremendamente importante, asumiendo al equipo en etapas tremendamente difíciles, y que supo sacarles un partido realmente realmente espectacular. Insisto, yo creo que con el tiempo acabaremos valorando muchísimo más la figura de Zidane de lo que lo hemos hecho durante estos últimos años. Y en cuanto a Ancelotti, ¿cuál es mi punto de vista sobre el actual técnico del Real Madrid? Pues como os he comentado varias veces, tengo sensaciones un tanto encontradas con Carlo Ancelotti. Me parece que es un técnico que domina perfectamente 3 de las 4 cuestiones que he comentado en el vídeo. Creo que es un técnico que está perfectamente alineado, al igual que Zidane, con los intereses del club. Creo que entiende perfectamente cuál es su rol dentro del club, y bueno, creo que es un entrenador que, insisto, no va a crear nunca ningún incendio en ese sentido, sino que se va a adaptar perfectamente a las circunstancias y a lo que le pueda ofrecer el club. Por otro lado, también creo que es un gran gestor de vestuarios, creo que es una persona que sabe trabajar muy bien esos temas. Creo que es un entrenador muy de jugadores, muy de roles, sabe perfectamente cómo gestionar eso, sabe perfectamente pues eso, tener a todo el mundo activo, preparado en cualquier momento para rendir y intentar sacarle el mayor partido posible. Y creo que ese es uno de los puntos fuertes también de Carlo Ancelotti. En cuanto a los medios de comunicación, pues ya lo vemos, es un técnico que sabe torear perfectamente a los medios de comunicación. Creo que sabe llevarlos perfectamente a su terreno, puede que incluso hasta mejor que el propio Zidane, pero insisto, creo que ese es un tema tremendamente importante. Creo que además el club tendría que esforzarse un poco más en proteger a nuestros entrenadores, y yo creo que por suerte Ancelotti creo que también sabe manejarse perfectamente en esa suerte. Donde creo quizá que flaquea más Carlo Ancelotti es en el tema táctico, es en el tema estratégico, en el tema de trabajar táctica estratégicamente al equipo. A diferencia de Zidane, yo creo que es un entrenador seguramente con unos planteamientos mucho más simples, mucho más sencillos. Eso no significa que no sean buenos, pero tanto en su primera etapa como en esta segunda, muchas veces me ha dado la sensación de cierta confusión táctica, ¿no? De hacer cosas tremendamente incoherentes muchas veces, y lo hemos analizado aquí en este canal, ¿no? En este canal, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces comentando, que si tú quieres realmente jugar a una presión alta, pues todo debe estar perfectamente acompasado. Has de ser ante todo un bloque sólido, tanto si juegas con bloque alto, como si juegas con bloque medio, como muchas veces solía hacer Zidane, o si quieres jugar con bloque bajo. Da igual cómo lo hagas, pero tienes que ser perfectamente coherente y has de intentar tener un bloque lo más sólido posible y lo más trabajado posible. Da esa sensación muchas veces con Ancelotti, que el equipo muchas veces está un poco a medio camino de muchas cosas, que se quiere presionar alto, pero el centro del campo y la defensa pues están muy atrás, y dejamos muchísimo espacio para que nuestros rivales puedan hacer transiciones tremendamente claras y tremendamente peligrosas, que luego pues nos cuestan goles, que luego pues toca muchísimo esfuerzo luego intentar remontar. Insisto, son cosas que se pueden trabajar, que se deben trabajar. Por supuesto, vamos a dejar trabajar a Ancelotti, pero insisto, creo que ese es el gran punto débil, el gran punto negro de Carlo Ancelotti. Me parece que es un técnico que quizá tácticamente no sea, insisto, el técnico pues con la mayor cantidad de soluciones, con la mayor cantidad de variantes posibles para el Real Madrid.
Y por ir concluyendo, que el vídeo ya me está quedando demasiado largo. Pero bueno, insisto, me parecía que era importante desarrollar bien este tema y explicarlo bien. Insisto, a pesar de todo esto, a pesar de que Ancelotti no pueda ser, no llegue a ser quizá mi entrenador ideal, quizá pues esa última faceta táctica es la que me deja más dudas sobre su figura, insisto, tiene, a pesar de todo eso, tiene mi apoyo, por supuesto que sí, como aficionado al Real Madrid. Como no puede ser de otra manera, yo soy madridista, yo quiero lo mejor para el equipo y yo quiero que, por supuesto, todos los entrenadores del Real Madrid, todos los profesionales que forman parte de este club puedan trabajar en las mejores condiciones posibles, puedan trabajar de manera tranquila. Yo creo que el club además tiene que hacer un esfuerzo para proteger mejor a nuestros entrenadores. Ya vimos pues bueno, lo desprotegido y lo incómodo que acabó sintiéndose Zidane, sobre todo con los medios de comunicación, y por esa falta de apoyo por parte del club en esa especie de eterna guerra que tenemos con los medios de comunicación, y su manera de bueno, pues de valorar las cosas que logra el equipo, tanto lo bueno como lo malo. Insisto, me parece importantísimo que protejamos a nuestros entrenadores, y yo por supuesto que lo voy a hacer. Tiene todo mi apoyo, tiene toda mi confianza. Quiero que pueda trabajar en condiciones. Yo creo que las valoraciones sobre su figura yo creo que tienen que hacerse mucho más adelante. Ahora mismo pues todavía estamos en esa fase inicial de la temporada. Yo creo que ha conseguido cosas muy buenas. Yo creo que le ha devuelto la ilusión a mucha gente. Yo creo que nos ha devuelto el gol, que nos ha devuelto cosas que nos parecen tremendamente atractivas a todos los aficionados del Real Madrid, pero eso no significa que no podamos ser críticos con ciertos aspectos negativos, sobre todo, insisto, a nivel táctico, que es donde yo creo que quizá flaquea el técnico italiano. Y por mi parte, pues no me quiero liar tampoco mucho más. Por supuesto, dejarme vuestros comentarios, qué opináis vosotros al respecto. Tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que opináis vosotros sobre Ancelotti, sobre Zidane y sobre cómo debería ser el entrenador ideal para el Real Madrid. Y por supuesto, invitaros a que, como siempre, os suscribáis al canal si no lo estáis, que le deis un fuerte like al vídeo si os ha gustado, y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.